Enviados. Juan capítulo 20 versículo 21 dice: la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Tome asiento. La palabra de esta mañana va encaminada. Quiero pedirle toda la concentración, por favor, posible. Y quiero decir algo. Amén. Tú y yo vamos a predicar hoy. Es de nosotros ya. Denle un aplauso a Cristo. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Anthony. Él había venido aquí, ¿verdad? Anthony, claro. Anthony es de nosotros. Bienvenido a tu casa, amado. Bienvenido. Entonces, quiero pedirle por favor toda su atención y exhortarle, ¿verdad?, con mucha humildad, a que, si usted puede permanecer en su asiento y no salir, a menos que sea por algo bastante importante, hágalo. Debemos retomar esa costumbre, ¿verdad? A veces cuando llega la hora del mensaje, ahí llega el deseo de orinar, de dar hambre, de todo pasa. Pero yo le voy a pedir que por favor, no solo cuando yo esté aquí, sino reverenciar la palabra del Señor, principalmente a los servidores, a los líderes, porque no hablaría bien de usted si usted utilizaba esa práctica en otros tiempos, ¿verdad?, de respetar este momento, y ahora no lo hace. No hablaría muy bien de usted. Pero la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo lo envío a ustedes. Amén. Como el Padre me envió a mí, es lo primero que Jesucristo dice, que Él nos está enviando a nosotros. Ahora, la pregunta aquí sería: ¿cómo envió el Padre a Jesucristo? ¿Cuál fue la forma en que el Padre envió a Jesucristo, que ahora Él nos está enviando a nosotros? Y la respuesta la encontramos en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18, donde Jesucristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, véala, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar libertad a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, esta es la forma en la que el Padre envió a Jesucristo, que ahora Jesucristo dice que nos está enviando a nosotros. ¿De qué forma? Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y esa es la palabra. La palabra de hoy es una palabra bien simple, no es un mensaje profundo. Es un simple llamado a la conciencia que nosotros debemos tener de predicar a Cristo y de compartir las buenas nuevas de salvación. De pronto este mensaje viene a ser tan simple que la gente lo pasa por alto, pero cuando yo me voy a la palabra y hablo con el Señor, me encuentro que es el mensaje principal de la Biblia. El mensaje principal es la causa por la cual Jesucristo vino a la tierra a morir por ti y por mí. ¿Para qué? Para enviarnos a predicar las buenas nuevas de salvación. Lo cierto es que en los últimos tiempos, ¿verdad?, el mensaje se ha tornado quizá por otra vía, que no es que sea malo ni que esté fuera de cauce, pero sí se nos habla mucho acerca de riqueza, se nos habla de bendición, se nos habla de empoderamiento, se nos habla de ministerio, de destino, de todas las cosas buenas que el Señor nos tiene. Y esto ha tenido buenos resultados, porque de alguna manera eso nos ha llevado a nosotros a salir de una mentalidad de pobreza, ¿verdad? A salir de una mentalidad de esclavo, a salir de entender o de creer que nosotros estamos en esta tierra para ser los últimos, ¿verdad? No, la Biblia dice que nosotros somos cabeza y no cola. Y la Biblia nos llama reyes y sacerdotes. La Biblia en ningún momento nos llama a nosotros miserables, ni nos llama pobres, por lo menos no pobres de dinero, pobres sí en espíritu. Al reconocer que tenemos necesidad de Dios, somos pobres en espíritu. Esa carencia siempre ha de estar en nosotros. Pero cuando yo me voy a la palabra y estudio todo el Nuevo Testamento, me doy cuenta que hay una intención marcada de parte del Señor Jesucristo. Cuando Él vino, ejerció 3 años y medio de ministerio, según los que saben, y resucitó, y luego se apareció. Duró 52 días o 50 días resucitado con un cuerpo glorificado, para enviarnos a nosotros a predicar las nuevas de salvación a todo el mundo. Y el mensaje va encaminado por esa vía, porque usted tiene que entender que usted está aquí para compartir a Jesucristo.
Yo creo que ya es el tiempo de nosotros tener conciencia de que por mucho tiempo hemos estado aquí comiéndonos el pastel nosotros solos, y que tenemos que sacar a Cristo a las naciones, tenemos que sacar a Cristo a nuestros familiares, tenemos que sacar a Cristo a nuestro barrio, tenemos que sacar a Cristo al sector. Amén. Hechos capítulo 1. El Señor para estos fines nos facultó de herramientas. El Señor nos capacitó y nos puso armas en las manos para nosotros poder cumplir con la misión que Él nos está delegando en la tierra. Hechos capítulo 1, quiero que usted anote porque vamos a leer la Biblia hoy. Dice que entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no le toca a ustedes saber los tiempos y las sazones o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Que en el momento de la ascensión, cuando ya Jesucristo está a punto de irse al cielo, ¿verdad?, con su cuerpo glorificado y cicatrizado. ¿Usted sabía eso? Que el cuerpo de Jesucristo, aún después de ser glorificado, permanecía con las marcas de los latigazos, de los clavos y las cicatrices. Y ese mismo cuerpo, ¿verdad?, de carne y hueso, no un espíritu. La Biblia dice que ellos lo vieron con sus propios ojos cuando una nube lo tomó y se lo llevó al cielo. O sea, no fue que se convirtió en un humo como lo pintan quizás algunas historias. Fue en cuerpo, fue en carne y hueso. El mismo cuerpo que fue crucificado, que fue latigado, es el mismo cuerpo que está delante del Padre el día de hoy, intercediendo por usted y por mí 24 horas y 7 días a la semana. Amén. Por eso la Biblia dice que abogado tenemos en el cielo para cuando pecaremos, ¿verdad? Hay una autoridad que puede decirle al Dios el Padre: tú tienes que mirarlo a ellos a través del sacrificio que yo hice por ellos. Mira los latigazos, mira la marca de la corona de espinas y mira la señal de los clavos. Amén. Por eso cuando ellos están en la barca, después que Jesucristo resucita, no en una barca, estaban encerrados entre 4 paredes, y dice la Biblia que nadie tenía acceso, estaba bien hermético. Jesucristo se le aparece ahí, o sea, atravesó las paredes en ese cuerpo glorificado, y como hubo uno ahí, ¿verdad?, que no creía, el Señor le enseñó las marcas y le dijo: mira mis marcas aquí, soy yo, Jesucristo, el mismo que fue crucificado y el mismo que resucitó. Pero ¿qué estamos viendo en Hechos capítulo 1? Que ya cuando Él va a ascender al cielo, ellos están un poco ansiosos y le dicen: Señor, tú has dicho que vas a volver glorificado. ¿Cuándo va a ser que vas a restaurar el reino? Porque ellos tenían en su mente que Jesucristo iba a volver, ¿verdad?, o va a volver en forma de un gobernante que iba a ser el rey de Israel físicamente, y que entonces iba a restaurar el reino de Israel. Y esa es la pregunta que ellos le están haciendo: ¿cuándo, Señor, va a ocurrir esto? Y Jesucristo se da cuenta del desenfoque, porque tenían un enfoque incorrecto. Le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pregunta incorrecta. Es la pregunta que por lo regular tú y yo le hacemos a Jesucristo: Señor, ¿vas a cumplir la palabra que me has dado en este tiempo? Enfocados en cosas materiales, enfocados en lo que no debemos estar enfocados. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces esta gente comenzaron mal, comenzaron con el pie izquierdo, preguntándole a Jesucristo algo que no debían preguntarle. Y Jesucristo le da la respuesta correcta cuando le dice: mira, ese no es el enfoque que ustedes tienen que tener. Jesucristo le voltea la cabeza y le dice: es para allá que tienen que mirar. El enfoque es este. No le toca a ustedes querer saber el tiempo ni las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, eso no es el problema suyo. Para eso no fue que yo morí y resucité. Y le dice: pero, o sea, la respuesta correcta es esta. Ustedes no hicieron la pregunta correcta, pero yo les voy a dar la respuesta correcta. Y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes
el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Jesucristo redirecciona su enfoque y le dice en qué realmente es en lo que ustedes tienen que estar enfocados en la tierra. Y cuando tengan este enfoque, entonces van a recibir las herramientas para poder hacer el trabajo que yo le estoy delegando en la tierra. Apádola si usted quiere a Cristo. Amén. Entonces, cuando leemos ese versículo, como que la mente pentecostal se nos activa y recibiréis poder. Inmediatamente nos visualizamos prendido en un culto, en 4 paredes, todos pentecostales aquí, danzando en un pie, recibiendo la Shekinah, porque Él dijo que recibiríamos poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Pero lea la Biblia y dése cuenta para qué era ese poder. No era para estar danzando en un pie metido en 4 paredes, no era para estar como pollos aquí encerrados, era para salir y ser testigo de Cristo en el mundo entero. Era para llevar el nombre de Jesucristo a todas las naciones. Para eso es el poder que nos ha sido conferido a nosotros. Amado, no es para ser famoso, no es para tener muchos seguidores en Instagram, no es para hacernos una agenda ministerial, no es para eso, porque hoy en día las redes sociales son las formadoras de los ministerios. Ya no es la palabra de Dios, ya no son los apóstoles, ya no son los maestros. Ahora es Instagram y Facebook las que forman y levantan los ministerios. Porque yo me convierto y lo primero que hago es crearme una promoción y decir: tengo un ministerio, soy evangelista. Y como la gente está envuelta en esa falacia, la gente lo sigue cuando ve que Dios lo usa. La gente le da like cuando ve que dicen una palabra y aciertan. Pero cuando usted se va a la palabra, hermano, yo me encuentro que la verdadera intención del Espíritu Santo es empoderarnos para compartirle a Cristo a otras personas. Amén. A usted no le va a gustar el mensaje de hoy, pero yo lo voy a poner claro, porque eso es lo que Dios me está diciendo que le predique. Amén. Usted necesita llevar a Cristo a todo el mundo. El problema está en que yo me encuentro que esto es un problema que tiene un trasfondo histórico. Amén. Tiene un trasfondo histórico porque cuando usted se va a la Biblia, usted se da cuenta que la iglesia del Nuevo Testamento no hacía ministerio dentro de un templo. Ellos hacían ministerio en el mundo, fuera del templo. Amén. Este problema de los templos se da, como yo le hablé en otro mensaje, cuando Constantino, ¿verdad? Abre la iglesia, une la iglesia con el Estado, y entonces los templos paganos que pertenecían a otras religiones, como ya ellos no podían con los cristianos matándolos, entonces lo que hicieron fue que sacaron los dioses paganos, sacaron otras religiones y le dieron esos templos a los cristianos. Los cristianos salen de las cuevas y se congregan entonces en esos grandes templos lujosos que hoy nosotros tenemos. En ese proceso se perdió la visión apostólica. En ese proceso se perdió la mentalidad de alcance que tenía la iglesia de Jesucristo originalmente, de llevar el evangelio casa por casa, de llevar el evangelio a las vidas, de hablarle de Cristo a otras personas. Amén. Romanos capítulo 10 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero dice, a manera de pregunta: ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. La Biblia está hablando claro, hermano. Es que hay una necesidad latente de nosotros predicar el evangelio. Hay una necesidad latente de nosotros compartir el mensaje de salvación. Hay una necesidad latente de nosotros predicar a Cristo al mundo entero.
Hay una necesidad de que nosotros saquemos a Cristo de las cuatro paredes, de que dejemos de estar tan pendientes de nuestras necesidades y entender que nosotros fuimos enviados con una misión a la tierra de discipular todas las naciones. Así lo dice la gran comisión: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Mateo 9 del 35 al 38 dice, oiga cuál es el problema, oiga qué es lo que le falta a usted. Recorría Jesucristo todas las ciudades, súbalo un poquito más, Johnny, y todas las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesucristo dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesucristo está fajado, mi hermano. Jesucristo está haciendo la obra del ministerio, sanando multitudes, sanando enfermos, predicando, enseñando. Donde quiera que se paraba, dice que andaba todas las aldeas y las ciudades, todas. O sea, donde quiera que él se metía, él predicaba el evangelio, sanaba a la gente, libertaba a los endemoniados. Pero en una, según la Biblia, parece como que él se sienta así y hace, y se da cuenta de que él, por más que quiera, no iba a ser suficiente para predicarle a todo el mundo. Y parece como que el escenario le viene a la mente y dice: wow, Dios mío, ciertamente la mies es mucha. ¿Usted sabe lo que es la mies? Es una cosecha que está lista ya para ser recogida. Es cuando los frutos ya están maduros. Esa es la mies a la que él se refiere. Y dice: a la verdad es demasiado fruto que recoger. Son demasiada gente que hay que predicarle. Son demasiadas personas que hay que ministrarles. Son demasiadas personas que necesitan una palabra de aliento. Son demasiada la gente que necesita una palabra de orientación, un mensaje de salvación. Demasiada gente necesita escuchar que Cristo todavía sana y liberta. Demasiada gente necesita saber que Cristo le ama, que Cristo todavía está ahí esperándole con los brazos abiertos. Y Jesucristo dice: son demasiadas las personas, pero lamentablemente hay pocos obreros. Y como con agonía él dice: oren, oren, oren. Ruéguenle a Dios para que él envíe obreros a su mies. Ruéguenle a Dios para que él despierte en el corazón de la gente ese deseo genuino, sincero de compartir a Jesucristo. Ese deseo íntegro, sencillo de compartir el mensaje de salvación, amado. Yo no sé, yo medito en esto. Es que necesitamos de corazón darle cabida a esta palabra para entender que el mensaje que nosotros portamos necesita ser compartido a todo el mundo. Jesucristo recorría todas las aldeas. Él trabajaba duro, pero hay una palabra clave. Cuando él se sentó, dice la Biblia que tuvo compasión de ellas. Ese es el problema de la iglesia. La iglesia no tiene compasión de nadie, mi hermano. La iglesia no tiene misericordia de nadie. A la iglesia lo único que le importa es el beneficio que pueda obtener de Dios, el beneficio que pueda obtener del ministerio. No estamos teniendo compasión del que se pierde. Se nos importa el que se pierde y el que no se pierde. Eso es lo que la Biblia dice. Dice que cuando Jesucristo tuvo compasión de ellas, suspiró y dijo: es demasiado trabajo, son demasiada gente. Oren para que el Señor ponga en el corazón de algunos el poder predicar el evangelio, el poder arrebatarle las vidas al diablo. Que alguien sienta pasión por este asunto, que dejen de estar tan pendientes a sus propias necesidades, que por favor recapaciten que el motivo, la causa, la misión que se nos encomendó fue compartir el evangelio del reino a toda criatura, en todo tiempo y en todo lugar.
amado. Eso no tiene que ver con que yo sepa o no sepa mucha Biblia. No tiene que ver con que yo sea líder o con que yo esté por primera vez en la iglesia. Es para todo el mundo. Todo aquel que recibe a Jesucristo tiene la misión, el deber de compartir a Jesucristo. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Tenemos que entender que Él murió y no fue solamente por este puñado de gente que habemos aquí. Él murió por toda la humanidad y nos delegó a nosotros la tarea de compartir ese mensaje a toda la humanidad. Usted es responsable de predicar el mensaje de Cristo. No es el pastor, no es el evangelista que coge un micrófono. Es la iglesia de Cristo que tiene que compartir el mensaje de salvación al mundo entero. Apláudale a Cristo el que quiera aplaudirle. La gran comisión, Marcos capítulo 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura, no a unos, a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, aquí viene nuevamente el empoderamiento que el Señor nos da. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí vuelvo nuevamente al dilema. ¿Por qué nos vemos que los demonios están saliendo de las vidas en este tiempo? ¿Por qué nos vemos que la iglesia levanta sus manos y de repente la gente se sana? Al contrario, si yo digo voy a orar por sanidad desde aquí, el que levanta la mano es la iglesia de Cristo. Los que se supone que son los que tienen que estar orando por los enfermos, son los que están enfermos y los que están pidiendo una oración por sanidad. No fue lo que Jesucristo dijo. Jesucristo no dijo que vas a necesitar que te sanen. Jesucristo dijo que ibas a ser empoderado para que tú pongas tu mano sobre un enfermo y ese enfermo reciba sanidad en el nombre de Jesucristo. Dice que si bebieren cosa mortífera no les hará daño. O sea, Él te invistió de un poder sobrenatural para obrar en el ministerio a su favor. ¿Por qué no vivimos eso hoy día, amado? Porque estas herramientas no fueron para hacerse famoso. Estas herramientas no fueron para correr en las redes sociales. Estas herramientas no fueron para yo brillar en una congregación. Mientras esa intención esté en el corazón de los hijos de Dios, nunca pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán. Nunca vas a echar fuera demonios. Nunca vas a poder pasar a través del peligro y sobrevivir. ¿Sabes por qué? Porque el poder es para compartir las buenas nuevas de salvación. El poder es para evidenciar que hay un Cristo resucitado que vive, que reina y que tiene poder sobre la humanidad. Hay un Cristo que tiene poder para sanar. Hay un Cristo que tiene poder para libertar, para restaurar, para romper cadenas. Pero no es para satisfacer nuestros deseos ególatras, nuestros deseos egoístas. Es para proyectar a Cristo al mundo. ¿Quiénes son los que van a manifestar poder? Los que quieran llevar a Cristo al mundo son los que van a manifestar poder, porque para eso nos fue dado el poder. Apláudale a Cristo en esta hora. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos visto el evangelio como una herramienta para nosotros servirnos y no como una misión que nos fue delegada desde el cielo. Esta es la gran comisión, amado. Eso no es para un pastor, eso no es para un evangelista. Por favor, despierte. Esa es la tarea de toda la iglesia. Esto no es un ministerio, amado. Aquí todavía Jesucristo, cuando dijo eso, no existían los 5 ministerios. ¿Sabía eso? Porque los 5 ministerios fueron dados en Efesios capítulo 4. Lo escribe el apóstol Pablo, y a uno constituyó apóstoles, profetas. Así que cuando Él asciende es que Él suelta los mantos, pero aquí todavía Él estaba en vida y ya nos estaba mandando a compartir las buenas nuevas de salvación. Por favor, mi amado, deje su mentalidad de ministro, deje su mentalidad de profeta, deje su mentalidad de apóstol, deje su mentalidad de evangelista o de pastor o de maestro, deje su mentalidad de que yo soy adorador, deje su mentalidad de que yo sirvo el agua. Esto no tiene que ver con que usted sirve en una congregación en 4 paredes. Yo no
encuentro eso en la iglesia. Ir por todo el mundo y servirle el agua al predicador. Ir por todo el mundo y cantar una buena alabanza. No, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo aquel que se convirtiere será salvo. Esta es la misión universal de la iglesia, mi amado. Lamentablemente se nos está hablando de muchas cosas, pero no de lo que se nos tiene que hablar. Yo no entiendo, no me alcanza la mente. Quizás tengo que orar, tengo que estudiar más la Biblia. Quizás necesite irme a Israel y estudiar en un instituto bíblico hebreo para yo entender cómo puedo yo venir a usted a hablarle de códigos profundos de la palabra cuando usted no se atreve ni siquiera a decirle Cristo te ama en la calle a una gente. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a hablar de eso? Si encuentro una iglesia, una generación que está en pañales en cuanto a la devoción a Cristo se refiere, en cuanto al amor al perdido se refiere, en cuanto a lo elemental se refiere, estamos en pañales. ¿Cómo te voy a llevar a la madurez si ni siquiera eres capaz de predicar en la calle? Si ni siquiera eres capaz de hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿De qué Biblia tú me estás hablando? ¿Qué hace usted con saberse toda la Biblia cuando usted no es capaz de dar un testimonio a alguien de que Cristo ha cambiado tu vida? Háblame de eso. Es necesario, mi amado. Aquí tenemos que despertar, tenemos que removernos. Yo no sé, a usted le puede gustar o no mi sermón, pero esto es lo que la Biblia me enseña. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aleluya. Hechos 20:20 dice: ustedes saben que yo no he vacilado en predicarles todo lo que les fue de provecho, sino que he enseñado públicamente y también en las casas. Les decía que el ministerio que ejercía la iglesia primitiva era un ministerio de casas, era un ministerio de calle, era un ministerio de tú a tú. No habían plataforma, no habían micrófono, no habían congreso. Yo compartía con alguien, le decía, yo no sé, yo no creo en los congresos. Y me decía, ¿por qué? Yo solamente creo en congresos cuando es para formar líderes, porque la iglesia hoy está adoctrinada. Y cuando usted ve un congreso es un culto más, es un culto más, es una pérdida de tiempo. La gente no está siendo entrenada, la gente no está siendo empoderada. La gente va a lo mismo que va un día a la semana a la iglesia, a emocionarse, a brincar en un pie y a después salir por ahí como que no le importa nada, a vivir su vida igual. Entonces usted me excusa, pero esos congresos muchas veces son una pérdida de tiempo y de dinero para yo proyectar una imagen y para yo poder salir ahí en algunos afiches. Yo, que está aquí, no voy a caer en eso. Y no digo que no lo hagamos, pero será con un propósito. Amén. Hechos capítulo 2 dice: sobrevino temor a toda persona, oiga esto, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían todas sus propiedades y sus bienes, repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Aquí yo me encuentro la herramienta de evangelismo más poderosa. ¿Sabes cuál es? Alegría y sencillez de corazón. Cuando el mundo vea una iglesia que proyecta la humildad y la sencillez de Cristo, entonces la gente va a querer tener lo que nosotros tenemos. Cuando nos vean sin envidia, cuando nos vean compartiendo en las casas, cuando nos vean glorificando el nombre de Dios en humildad, ahí la gente va a desear tener lo que usted y yo tenemos. Dice que Él añadía a la iglesia, no al templo, no a las cuatro paredes, lo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Significa que lo añadía en el templo, en la casa, en la plaza, en la empresa, en el negocio, donde quiera que estaban. El Señor añadía al número de la iglesia los que habían de ser
salvo. No, pero en esta generación el mensaje de la humildad y el mensaje de la sencillez de corazón es algo obsoleto, es algo que ya no se habla, porque ahora tenemos demasiada revelación, ahora somos demasiado teólogos, ahora somos gente del tercer cielo, como Pablo, el hombre que fue al cielo y vio cosas que no le son dadas a hombre pronunciar. Hoy somos eso, tú y yo. Hoy andamos con alas como querubines. Hoy no nos podemos hablar de eso, amado, porque yo no sé, amado, en qué mundo es que estamos. Necesitamos volver a las raíces del evangelio. Dígame, religioso, dígame lo que usted quiera, amado, pero este es el reino que usted y yo tenemos que predicar. Yo no digo que en este tiempo vamos a vender el carro, vamos a vender la casa y lo vamos a ofrendar a la iglesia para darlo a los necesitados. No, quizás no lleguemos ahí, pero la Biblia me decía, y ojalá que así sea, pero la Biblia me decía que así era que vivía esta gente. Era el modus vivendi de ellos. Vendían sus bienes, y cuando uno intentó liquidarse, usted sabe lo que pasó. Mocha, Ananías y Zafira. Cuando trataron de fallar, cuando trataron de dañar esa atmósfera de hermandad, de humildad, de sencillez, de desprendimiento que vivía la gente, entonces murieron. ¿Sabe por qué? Porque esa era la dirección del Espíritu Santo en ese tiempo. Esa era la obra de Dios en ese tiempo. Y el Espíritu Santo no iba a permitir que nadie dañara lo que Él estaba haciendo. Por eso lo cortó. Lo cortó. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Isaías 52:7 dice: qué hermosos son los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión: tu Dios reina. Qué hermosos son los pies. En otras palabras, qué bien se ve, qué hermoso se ve aquel que predica el evangelio del reino sin contaminación, aquel que predica el evangelio del reino sin segundas intenciones, aquel que no anda detrás de una fama ni de que le aplauda, aquel que no anda detrás de una ofrenda o de una siembra, aquel que no anda manipulando, aquel que su única intención es que la gente conozca a Cristo, que la gente reciba a Cristo, que la gente sea cambiada, sea restaurada, sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Qué bien lucen esas personas, qué elegantes se ven aquellos que proyectan la humildad del evangelio, qué bien lucen esas personas que predican la pureza del evangelio del reino, qué bien lucen aquellos que predican a Cristo sin esperar prebendas, sin buscar beneficios, qué bien lucen aquellos, que hermosos se ven. Parece que hay una hermosura, hay una santidad que esta gente refleja, que proviene de la integridad de su corazón, del deseo puro, íntegro, genuino de que Cristo entre a una vida sin importar lo que pueda suceder. ¡Ja! ¡Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz! Oh my God. Hechos 13:47. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Aquí la gran misión es llevar la salvación de Cristo a todos los confines de la tierra. Amén. Pablo, aún con toda la revelación que tenía, daba todo por basura por amor a Cristo. Amén. El mejor evangelista, se supone que aquel era el que tenía más revelación en aquellos tiempos. El apóstol que escribió más cartas del Nuevo Testamento, él se constituye como el mayor evangelista, porque él dijo que todo su conocimiento, todo lo que aprendió a los pies de Gamaliel, todo lo que sabía, toda la revelación, todo el ministerio, lo daba por basura con tal de ganar a Cristo. Yo veo todo lo contrario. Yo veo gente que están dando a Cristo por basura por tal de ganar un conocimiento, una supuesta revelación que no sé a dónde que nos está llevando. ¡Ah! Segunda de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios, te encarezco, te encomiendo encarecidamente, iglesia,
delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Un mensaje a la iglesia de hoy en día: te exhorto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Esto no es cuando el momento se dé. Esto no es si yo lo siento. Esto no es si se me engrifan los pelos. Esto no es que Dios me reveló que le predique a fulano. Amado, para eso Dios no tiene que revelarte nada. Para eso nadie tiene que profetizarle. Hay una orden dada, hay un mandato bíblico. Y por todo el mundo te encomiendo encarecidamente, te encarezco, te delego, te comisiono, te faculto, te doy el poder para que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que lleves a Cristo a todo tiempo y a todo lugar. Usted tiene que despertar, mi amado. Usted tiene que despertar. Y yo le voy a decir la verdad. Yo le pido perdón por lo que yo le estoy predicando, porque confieso que yo no he puesto por obra todo lo que yo le estoy diciendo hoy. Usted dirá: pastor, sí, es cierto. Y el primero que le pedí perdón fue a Dios antes de estar aquí. Mire, yo le voy a decir la verdad, humildemente. No le crea mucho a aquel que dice que vive todo lo que predica, porque si es así, usted tiene que clavarse en una cruz y morir como murió Cristo para poder predicarme a Cristo. El evangelio del reino está muy por encima de nuestra capacidad humana. Aún de nuestra capacidad de obedecer está el evangelio que nosotros predicamos. ¿Significa que seamos hipócritas? No. Significa que no andamos en doble vida y queriendo vender una falsa humildad. El evangelio del reino, el que te lo predique, siempre va a estar por debajo del mensaje, porque el mensaje de Cristo es demasiado alto, demasiado sublime, demasiado excelso. Nosotros sí estamos en el plan de perfeccionarnos día a día, pero el mensaje de Cristo siempre va a estar por encima de todo y de todos. Otra cosa es que usted sea una persona íntegra y que usted no quiera venir, ¿verdad?, a vender cosas que usted sabe que usted está haciendo mal. Ya eso es otra cosa. Pero todo aquel que te hable de la verdad del evangelio siempre estará por debajo de ella. Mientras tenga este cuerpo de carne y hueso, sí. Amén. Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. ¡Ja! Tremendo. Por eso muchas veces la iglesia es pisoteada. Por eso la gente nos desecha. Por eso la gente nos rechaza. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido el sabor. Nos hemos vuelto insípidos. No estamos llevando sal, sazón, y no estamos preservando la verdad que Dios quiere que preservemos. Por eso dice la Biblia: la sal, cuando no sirve, la gente la pisotea y la desecha. La desecha, no sirve para nada. Entonces, si por algún motivo hoy la gente nos menosprecia y no nos toma en cuenta, es porque no estamos posicionados en el lugar donde Dios nos dejó, donde Cristo nos ubicó. Sal y luz. Sal para salar y luz para alumbrar. Amén. Mateo 11:13, y voy terminando. Ya con esto cierro. Una parábola que quiero redactarle, contarles. Usted lo ha escuchado. Por eso el reino de los cielos puede compararse, Jesucristo diciendo, a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Pero no teniendo con qué pagar, su señor le ordenó que lo vendieran junto con toda su familia y sus hijos y todo lo que poseía, para que saldara su deuda. Entonces el siervo cayó postrado delante, diciendo: ten paciencia conmigo, Señor, y todo te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión. Diga: tuvo compasión.
y lo soltó y le perdonó la deuda. Al salir, ese siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Él debía 10,000. Y echándole la mano lo ahorcaba diciéndole: págame. Su consiervo cayendo a sus pies, también le suplicó y le dijo: ten paciencia, te voy a pagar. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron y fueron y le contaron al de arriba, a su señor, todo lo que había sucedido. Entonces el jefe lo llamó y le dijo: pero siervo malvado, pero abusador, pero criminal, pero barbarazo, yo te perdoné aquella deuda porque tú me suplicaste. ¿No debías tú también haberle perdonado la deuda a tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Enfurecido su señor, lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Lo más valioso que nosotros tenemos es el perdón de Dios, es la salvación. No hay nada más preciado que usted pueda tener en esta tierra que el don de la salvación. Pero de repente escucho a algunas personas jactarse de lo que posee y de lo que ha logrado en la tierra. Y algunos dicen, he oído hasta algunos decir: yo el evangelio de Cristo y la buena nueva de salvación lo doy de gratis. Pero lo que yo he aprendido y mi sabiduría y mis estudios hay que pagármelo. Abusador, criminal. Tú estás diciendo que lo que Cristo hizo por ti está por debajo de una carrera, de una empresa, de una cuenta bancaria, de un buen carro. ¿Es eso lo que tú estás queriendo decir? ¿Es eso lo que se puede interpretar? O sea, ¿cómo tú dices que lo tuyo tú no se lo regalas a nadie? Si todo lo que usted tiene es dado. Es lo mismo. O sea, ¿cómo usted dice, no, yo no estoy juzgando? Quizá usted estudió, ¿verdad? Y su trabajo. Pero usted nunca puede hablar así, mi hermano. Porque usted tiene que estar dispuesto a dar de todo en cuanto a Dios le diga que dé. Todo. Usted puede ser un abogado, por poner un ejemplo, y usted puede decir: duré 4 años haciendo una licenciatura, 2 años una maestría, 2 años un doctorado, PhD, Harvard, todo. Hay que pagarme mi dinero. Amado, si usted es un hijo de Dios y un cliente viene y te dice: necesito un abogado y no tengo cuarto, y si Dios te dice: mira, es inocente, lo están juzgando mal, no le cobre ni uno, ¿qué tú vas a hacer? ¿Le vas a enseñar tus títulos? Porque en ese mismo momento que tú le enseñes tus títulos y le digas: tiene que pagarme tanto, en ese momento Jesucristo te va a enseñar la cruz y te va a decir: tienes que pagarme lo que yo hice por ti en esa cruz. Lo cierto es, mi amado, tómelo como usted quiera, por hasta que usted no tenga capacidad de saldarle la deuda a Cristo, usted está en deuda con todo el mundo. Hasta que usted no tenga la capacidad de devolverle a Cristo todo lo que Él hizo por ti, usted está en el deber de compartir todo lo que Él te diga que comparta. Póngase de pie, he terminado.